Era una noche fría y lluviosa de octubre cuando me encontraba de guardia en la estación de policía del barrio San Gregorio. Mi nombre es Javier Montoya y llevo más de 15 años trabajando en el cuerpo policial. Esa noche estaba particularmente tranquila, lo cual era raro para una zona tan conflictiva como la nuestra. Mis compañeros y yo solíamos decir que una noche tranquila solo podía ser la calma antes de la tormenta. La estación estaba ubicada en un antiguo edificio de ladrillos que databa de principios del siglo XX. Había algo en esos viejos muros que siempre me había puesto nervioso. Quizás eran las historias que circulaban entre los veteranos sobre lo que solía ser el lugar antes de convertirse en una estación de policía, un hospital psiquiátrico. A menudo, por la noche, cuando la actividad se calmaba, uno podía oír crujidos y susurros que se perdían en el eco de los largos pasillos. Aquella noche éramos solo 4 en la estación. El sargento Ramírez, un tipo duro con el que nunca se debía bromear. Marta, una joven agente con apenas un año en el cuerpo. Luis, otro veterano que solía tomarse todo a broma. Y yo. Estábamos en la sala común, bebiendo café y esperando cualquier novedad cuando, de repente, la luz comenzó a parpadear. «Maldito generador otra vez», murmuró Ramírez, dirigiéndose al cuarto de mantenimiento para arreglarlo. Nos quedamos en penumbra, con el suave murmullo de la lluvia golpeando las ventanas. Marta se removía nerviosa en su asiento. Luis, para variar, intentó aliviar la tensión con una broma sobre fantasmas y edificios antiguos. Nadie se rió. Poco después, el teléfono de la estación sonó. Marta fue la primera en contestar. Al principio, la llamada parecía rutinaria, una queja por ruido en un vecindario cercano. Pero algo en la expresión de Marta cambió rápidamente. Colgó el teléfono y nos miró con el rostro pálido. «Dicen que han visto a alguien merodeando por los alrededores de la estación. Una figura oscura, muy alta, sin rostro». Luis soltó una risa nerviosa. «Vamos, Marta. Seguro que fue una sombra o alguien que pasaba por ahí. No te dejes asustar». Pero algo en los ojos de Marta me dijo que no estaba exagerando. Decidimos salir a patrullar los alrededores para asegurarnos de que no había nada ni nadie. La lluvia había amainado un poco, pero el frío cortaba como cuchillas. Caminamos en parejas, cubriendo las calles adyacentes a la estación. No había ni un alma a la vista, solo el sonido del viento y el eco de nuestros pasos. Después de unos 20 minutos volvimos sin novedad. Cuando regresamos a la estación, Ramírez seguía en el cuarto de mantenimiento. Marta fue a buscarlo, mientras Luis y yo revisábamos los reportes del día. De repente, un grito desgarrador resonó desde el sótano. Corrimos hacia allá, y lo que vimos nos heló la sangre. Marta estaba parada, temblando, frente a la puerta del cuarto de mantenimiento, que estaba entreabierta. Dentro, no había rastro de Ramírez. «¡Desapareció! ¡Ramírez desapareció!», sollozó Marta. Luis y yo entramos al cuarto, buscando cualquier pista. No había señales de lucha, ni de una salida alternativa. Simplemente se había esfumado. Decidimos cerrar el cuarto con llave y volver a la sala común para discutir qué hacer. Mientras subíamos las escaleras, la luz volvió a parpadear y se apagó por completo, dejándonos en una oscuridad casi total. Luis encendió su linterna y nos guiamos por su luz hasta la sala común. Intenté llamar por radio a la central, pero solo recibí estática. De repente, escuchamos pasos provenientes del pasillo. Pasos lentos y pesados. Nos giramos hacia la fuente del sonido, y la luz de la linterna de Luis iluminó brevemente una figura alta y oscura al final del corredor, antes de que desapareciera en la penumbra. «¿Quién está ahí?», gritó Luis, pero no hubo respuesta. Marta estaba al borde de un ataque de nervios. Luis y yo intentamos mantener la calma, pero la tensión era palpable. Decidimos ir juntos a revisar las cámaras de seguridad. Al llegar a la sala de monitores, nos dimos cuenta de que todas las cámaras habían dejado de funcionar a la misma hora, las 2:13 a.m., justo cuando Ramírez había desaparecido. Sin más opciones, decidimos dividirnos una vez más, aunque ninguno estaba realmente de acuerdo con la idea. Marta y yo nos quedamos en la sala común mientras Luis revisaba el piso superior. Pasaron unos 10 minutos, cuando escuchamos un fuerte golpe proveniente del segundo piso, seguido de un silencio inquietante.
Subimos corriendo, pero no encontramos a Luis por ningún lado. Lo llamamos por radio, pero solo recibimos estática en respuesta. De pronto, escuchamos su voz, débil y distorsionada, a través de la radio. «Ayuda. Estoy atrapado. La sombra». Corrimos hacia donde creímos que provenía el sonido, pero lo único que encontramos fue su linterna tirada en el suelo, parpadeando débilmente. Marta estaba al borde de la histeria, y yo no estaba mucho mejor. Decidimos regresar a la sala común y esperar hasta el amanecer, cuando llegarían los primeros relevos. Las horas pasaron lentamente. Cada crujido, cada susurro, parecía amplificado por el silencio de la noche. Marta se quedó dormida en una silla, mientras yo mantenía la vista fija en la puerta, esperando cualquier señal de movimiento. De repente, la radio volvió a activarse. Esta vez, la voz de Luis era clara y desesperada. «Está aquí. Está en la sala común». Me levanté de un salto, pero no había nadie más en la sala, solo Marta y yo. La puerta estaba cerrada y no había señales de que alguien hubiera entrado. Desperté a Marta y le conté lo que había pasado. Ella estaba aterrorizada, pero intentó mantenerse firme. Decidimos que debíamos salir de la estación. Algo no estaba bien. Ya habíamos perdido a 2 de los nuestros. Justo cuando estábamos a punto de salir, la luz volvió. La estación parecía diferente bajo la luz fluorescente, pero la sensación de peligro seguía ahí. Salimos al estacionamiento y nos dirigimos a nuestras patrullas. Cuando encendí el motor, noté algo extraño en el espejo retrovisor. Una figura oscura, parada junto a la entrada de la estación, mirándonos. No tenía rostro, solo una silueta oscura y alta. Marta también la vio y gritó. Pisé el acelerador y nos alejamos de allí lo más rápido posible. Cuando llegamos a la central, informamos de lo sucedido. Nos trataron con escepticismo, como si hubiéramos imaginado todo. Revisaron la estación, pero no encontraron rastro de Ramírez ni de Luis. Los reportaron como desaparecidos y el caso quedó abierto. Desde esa noche, no volví a la estación de policía de San Gregorio. Pedí un traslado y nunca miré atrás. Marta también se fue del cuerpo poco después. Ninguno de los dos habló mucho de lo que pasó aquella noche, pero ambos sabíamos que había algo en ese edificio, algo que no podíamos explicar. A veces, en mis noches de insomnio, me pregunto qué fue lo que vimos. Si era real o si simplemente nos volvimos locos. Pero cada vez que lo recuerdo, la sensación de terror es tan vívida como aquella noche. Y lo peor de todo es no saber qué fue, ni por qué nos eligió a nosotros. La sombra de la estación sigue siendo un misterio, un recuerdo inquietante que no logro sacarme de la cabeza. Y cada vez que escucho una historia sobre desapariciones inexplicables, no puedo evitar pensar que hay cosas en este mundo que nunca entenderemos. Cosas que nos observan desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para manifestarse. Mi nombre es Daniel López y trabajo como oficial de policía en un pequeño pueblo llamado San Roque, perdido en algún rincón olvidado del país. San Roque es un lugar tranquilo, con apenas 1000 habitantes, donde rara vez pasa algo fuera de lo común. Sin embargo, lo que sucedió una noche de noviembre, algo que aún no logro entender del todo, cambió mi percepción de la realidad para siempre. Era una noche fría y nublada cuando me asignaron patrullar la carretera que conecta San Roque con el pueblo vecino, Santa Isabel. Esa carretera, conocida por sus curvas peligrosas y su mala iluminación, siempre había tenido fama de ser escenario de accidentes, pero esa noche no esperaba encontrarme con nada fuera de lo ordinario. Mi compañero, Álvaro Sánchez, y yo salimos en nuestra patrulla cerca de las 10 de la noche. La carretera estaba desierta, salvo por algún camión que pasaba de vez en cuando. Después de un par de horas, decidimos parar en una pequeña área de descanso para tomar un café y estirar las piernas. Mientras bebíamos nuestro café, noté algo extraño en la distancia, una figura caminando lentamente por el borde de la carretera. Álvaro y yo nos miramos, extrañados. No era común ver a alguien caminando por allí a esas horas. Nos acercamos con cautela y al llegar, iluminamos a la figura con nuestra linterna. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropa vieja y sucia. Tenía una mirada perdida y parecía estar en estado de shock. «Señor»,
¿Se encuentra bien?, le pregunté, pero no obtuve respuesta. El hombre seguía caminando, como si no nos hubiera visto. Álvaro intentó detenerlo, poniéndole una mano en el hombro, pero el hombre simplemente se desvaneció ante nuestros ojos. Quedamos paralizados por unos segundos, sin saber qué hacer. Era como si hubiéramos visto un fantasma. Decidimos reportar el incidente y continuar con nuestra patrulla. Más tarde, en la madrugada, recibimos una llamada del despacho. Un coche había sido abandonado a unos kilómetros de donde habíamos visto al hombre. Nos dirigimos al lugar indicado y encontramos un viejo sedán con las puertas abiertas y las luces encendidas. No había señales de lucha ni de ningún ocupante. Revisamos el interior del coche y encontramos una billetera en el asiento del conductor. Pertenecía a un tal Fernando Gutiérrez. Decidimos investigar un poco más y contactamos con la central para obtener información sobre él. Resultó que Fernando era un residente de Santa Isabel que había desaparecido hacía más de una semana. Mientras esperábamos refuerzos, Álvaro y yo nos quedamos junto al coche. De repente, escuchamos un ruido proveniente del bosque cercano, como un murmullo suave y constante. Nos adentramos en el bosque, siguiendo el sonido. La noche estaba en completo silencio, salvo por ese murmullo inquietante que parecía venir de todas direcciones. Después de caminar unos 10 minutos, encontramos una pequeña cabaña abandonada. La puerta estaba entreabierta y el murmullo era más fuerte. Entramos con precaución y lo que vimos dentro nos dejó sin aliento. Fernando Gutiérrez estaba allí, sentado en una vieja silla, murmurando incoherencias mientras miraba fijamente una pared cubierta de extraños símbolos tallados. «Fernando, somos policías. ¿Está bien?», dije, acercándome lentamente. Fernando se giró hacia nosotros con una expresión de terror absoluto. Sus ojos estaban desorbitados y su piel pálida como el papel. Antes de que pudiéramos hacer algo, comenzó a convulsionar violentamente. Intentamos ayudarlo, pero de repente dejó de moverse y cayó al suelo, muerto. El resto de la noche fue un caos. Los refuerzos llegaron y la cabaña fue asegurada. Los médicos forenses no encontraron ninguna causa aparente para la muerte de Fernando. Los símbolos en la pared no coincidían con ningún lenguaje o escritura conocida. Todo era un completo misterio. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios y especulaciones. La cabaña resultó ser una propiedad abandonada desde hacía décadas, sin ningún dueño registrado. Los símbolos, aunque intrigantes, no ofrecían ninguna pista concreta sobre lo sucedido. Álvaro y yo fuimos puestos en licencia administrativa mientras la investigación continuaba. No podía dejar de pensar en la figura del hombre que habíamos visto esa noche y en el murmullo que nos había llevado a la cabaña. Había algo en todo esto que no cuadraba, algo que nos escapaba. Una noche, mientras revisaba las notas del caso en mi apartamento, recibí una llamada de Álvaro. Sonaba nervioso y me pidió que fuera a su casa de inmediato. Cuando llegué, me recibió con una expresión de pánico. «Daniel, he estado investigando por mi cuenta y encontré algo. Ven, tienes que ver esto». Me llevó a su oficina, donde había montones de papeles y recortes de periódicos. Entre ellos destacaban unos artículos antiguos sobre desaparecidos en la misma carretera. Todas las desapariciones tenían un patrón similar. Personas vistas por última vez en la carretera, encontradas días después en un estado de shock o muertas sin causa aparente. «Mira esto», dijo Álvaro señalando un recorte. Todos los desaparecidos murmuraban sobre una figura oscura y símbolos extraños antes de desaparecer. Mientras revisaba los papeles, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Podría ser que estuviéramos tratando con algo más allá de lo comprensible? De repente, las luces de la casa parpadearon y se apagaron. Un murmullo suave y familiar comenzó a escucharse, esta vez dentro de la casa de Álvaro. Nos miramos, paralizados por el miedo. Tomé mi linterna y comenzamos a buscar el origen del sonido. El murmullo nos llevó al sótano. Abrimos la puerta lentamente y bajamos los escalones, cada uno resonando con un eco siniestro. Al llegar al fondo, encontramos un viejo espejo cubierto de polvo. El murmullo era más fuerte allí, casi ensordecedor. Me acerqué al espejo y, al limpiarlo un poco, pude ver una figura oscura detrás de mí, pero cuando me giré, no había nadie.
Álvaro y yo estábamos solos en el sótano, con el murmullo resonando cada vez más fuerte. De repente, el espejo se agrietó y el murmullo cesó. Salimos del sótano y las luces volvieron. Nos quedamos en silencio por unos minutos, intentando procesar lo que había pasado. Álvaro, aún temblando, me miró con ojos llenos de miedo. «Tenemos que dejar esto, Daniel. No podemos seguir. Esto no es algo que podamos entender o manejar». Acepté. No había más que pudiéramos hacer. Informamos a nuestros superiores que habíamos encontrado una conexión con casos antiguos, pero decidimos no mencionar el murmullo ni la figura. Sabíamos que nadie nos creería. Desde entonces, ambos dejamos la policía. Nos mudamos lejos de San Roque y tratamos de seguir con nuestras vidas, aunque el recuerdo de esa noche nunca nos abandonó. A veces, en mis sueños, aún escucho el murmullo y veo la figura en el espejo. El caso de Fernando Gutiérrez y las desapariciones en la carretera quedaron sin resolver, un misterio enterrado en los archivos de la policía. Pero Álvaro y yo sabíamos la verdad, o al menos una parte de ella. Algo oscuro y antiguo habita en esa carretera, algo que se lleva a las personas y deja tras de sí un rastro de miedo y confusión. Y aunque tratamos de olvidarlo, cada vez que escucho un murmullo en la oscuridad, no puedo evitar recordar esa noche y preguntarme si algún día volverá por nosotros. Mi nombre es Ricardo Morales y soy policía en la ciudad de Villaverde, un lugar conocido por su extensa y densa área boscosa. A lo largo de los años, muchos han desaparecido en esos bosques, y aunque la mayoría de los casos se resuelven, algunos quedan sin explicación. Este es uno de esos casos. Era una noche tranquila de abril cuando me asignaron una patrulla nocturna en el límite del bosque de la ciudad. Mi compañero, Julio Fernández, y yo estábamos revisando los senderos cercanos debido a reportes de luces extrañas y sonidos inusuales. Villaverde es una ciudad tranquila, pero sus bosques siempre han tenido una atmósfera de misterio que inquieta a muchos. Nos adentramos en el bosque en nuestra patrulla, siguiendo un viejo camino de tierra. La radio estaba en silencio, lo cual era inusual, pero no le dimos mucha importancia. Después de unos kilómetros, decidimos detenernos y revisar a pie una zona conocida por avistamientos de animales nocturnos. Mientras caminábamos por el sendero, la niebla comenzó a espesarse y el aire se volvió más frío. La linterna de Julio iluminaba apenas unos metros adelante. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujido de nuestras botas sobre las hojas secas. De repente, escuchamos un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Escuchaste eso?, preguntó Julio deteniéndose en seco. Asentí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Los susurros se intensificaron, y fue entonces cuando vimos una luz débil a través de la niebla. Nos miramos, indecisos, pero decidimos investigar. Nos dirigimos hacia la luz, moviéndonos con cautela entre los árboles. La luz provenía de una cabaña vieja y destartalada que no recordaba haber visto antes en nuestras patrullas. Parecía abandonada, pero una lámpara de queroseno parpadeaba en el interior. Empujamos la puerta, que se abrió con un chirrido inquietante. Dentro, la cabaña estaba vacía, salvo por unos pocos muebles cubiertos de polvo y una mesa con un libro abierto. Me acerqué al libro y al leer algunas líneas, sentí un nudo en el estómago. Era un diario, y las últimas entradas hablaban de rituales extraños y voces en el bosque. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Salimos corriendo de la cabaña y seguimos el sonido hasta un claro cercano. Allí, encontramos a una mujer de pie, con los ojos muy abiertos y una expresión de terror absoluto. Parecía estar en trance. «Señora, ¿está bien?», gritó Julio, pero ella no respondió. De repente, la mujer comenzó a murmurar en un idioma que no reconocíamos. Los susurros en el bosque se intensificaron y la luz de la cabaña se apagó de golpe. Antes de que pudiéramos reaccionar, la mujer cayó al suelo, inconsciente. La llevamos de vuelta a la patrulla y llamamos a una ambulancia. Mientras esperábamos, la revisamos en busca de identificación. Su cartera reveló que se llamaba Ana Rodríguez y que era una residente local. No entendíamos cómo había llegado hasta aquí ni qué le había sucedido.
La ambulancia llegó y se llevó a Ana al hospital. Julio y yo regresamos a la estación para informar de lo sucedido. Nuestro jefe, el capitán Romero, nos escuchó atentamente, pero su expresión era escéptica. Sabemos que ese bosque tiene su cuota de historias raras, pero esto suena como algo más, dijo mirándonos con preocupación. Quiero que investiguen más sobre esa cabaña y vean si pueden encontrar alguna conexión con Ana Rodríguez. A la mañana siguiente volvimos al bosque con más oficiales. La cabaña estaba exactamente donde la habíamos dejado, pero al entrar, el libro había desaparecido. Sin embargo, encontramos símbolos extraños tallados en las paredes, símbolos que no reconocíamos. Mientras inspeccionábamos la cabaña, uno de los oficiales encontró una trampa oculta en el suelo. Levantamos la tapa y descubrimos un sótano lleno de viejos objetos rituales, velas negras, huesos de animales y más símbolos grabados en las paredes. Era evidente que alguien había estado usando ese lugar para algún tipo de actividad oculta. Regresamos a la estación con las evidencias y comenzamos a investigar. Descubrimos que la cabaña pertenecía a una familia que había desaparecido misteriosamente hace más de 50 años. Los registros indicaban que habían estado involucrados en prácticas esotéricas, pero el caso nunca se resolvió. Mientras tanto, Ana Rodríguez despertó en el hospital, pero no recordaba nada de lo sucedido. Parecía estar en buen estado de salud, pero sus recuerdos de la noche anterior eran un vacío total. Los médicos no encontraron ninguna explicación para su amnesia. Julio y yo continuamos investigando, intentando encontrar alguna conexión entre Ana y la familia desaparecida. Un día, mientras revisábamos antiguos archivos en la biblioteca local, encontramos un diario escrito por el patriarca de la familia, un tal Hernán Sánchez. Sus últimas entradas hablaban de un ritual para contactar con los espíritus del bosque. Según el diario, el ritual implicaba sacrificios y ofrendas, y había sido realizado para proteger la familia de una maldición que supuestamente habitaba en el bosque. Las fechas coincidían con el inicio de las desapariciones en la zona. Aunque el diario no daba detalles precisos, sugería que algo había salido terriblemente mal durante el último ritual. Decidimos que era hora de hablar con Ana nuevamente. Esta vez, llevamos el diario con nosotros. Cuando le mostramos las páginas, sus ojos se agrandaron y comenzó a temblar. Aunque no recordaba nada, los símbolos parecían despertar algo en su subconsciente. «Creo que fui a ese lugar en sueños», dijo Ana con voz temblorosa. «He tenido pesadillas sobre una cabaña y un bosque, pero siempre pensé que eran solo sueños». Poco a poco, con la ayuda de un terapeuta, Ana comenzó a recordar fragmentos. Recordaba haber sido atraída al bosque por una fuerza inexplicable, como si algo la estuviera llamando. Recordaba los susurros y la sensación de ser observada. Sin embargo, no podía recordar nada del ritual ni de los símbolos. Decidimos organizar una expedición final a la cabaña con un equipo más grande, incluidos expertos en fenómenos paranormales. Queríamos respuestas, aunque no estábamos seguros de qué esperar. Al llegar a la cabaña, realizamos una búsqueda exhaustiva del sótano y sus alrededores. Uno de los expertos, un hombre llamado Gabriel, nos explicó que los símbolos eran parte de un antiguo lenguaje utilizado para invocar y controlar entidades espirituales. Según Gabriel, la familia Sánchez había intentado controlar una fuerza oscura del bosque y había fracasado, quedando atrapada en una especie de maldición perpetua. Mientras realizábamos nuestras investigaciones, Ana, que había insistido en acompañarnos, comenzó a tener visiones. Describió haber visto a los miembros de la familia Sánchez realizando el ritual, sus rostros llenos de desesperación. De repente, Ana colapsó y comenzó a murmurar en el mismo idioma extraño que había hablado en el bosque. Gabriel intentó comunicarse con las entidades a través de Ana, y durante unos momentos parecía que algo se estaba resolviendo. Sin embargo, antes de que pudiéramos obtener respuestas claras, Ana despertó con un grito, y todos los símbolos en la cabaña comenzaron a brillar con una luz intensa. Corrimos fuera de la cabaña, llevándonos a Ana con nosotros. Al mirar hacia atrás, vimos cómo la cabaña se desvanecía lentamente en la niebla, como si nunca hubiera existido. Regresamos a Villaverde con más preguntas que respuestas.
Los expertos concluyeron que habíamos interferido con algo mucho más grande y antiguo de lo que podíamos entender. Ana, aunque aún afectada por la experiencia, comenzó a recuperarse lentamente. El caso fue cerrado oficialmente como un fenómeno inexplicable. La cabaña nunca volvió a aparecer y las desapariciones en el bosque cesaron. Sin embargo, para Julio y para mí, la experiencia dejó una marca indeleble. Sabíamos que habíamos tocado algo oscuro y desconocido, algo que quizá nunca lleguemos a comprender del todo. En las noches de insomnio, cuando el viento sopla a través de los árboles y los susurros parecen resonar en la oscuridad, no puedo evitar recordar esos momentos en el bosque. Y aunque la cabaña se haya desvanecido, el secreto del bosque sigue vivo en nuestras memorias, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que desafían toda lógica y razón. Suscríbete al canal para más historias de terror en sombras escalofriantes.